En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hace hoy 40 días celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. Los santos ancianos Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor, iluminados por el mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia el altar de Dios, al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan, hasta que vuelva revestido de gloria. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón la luz para alumbrar a las naciones, te rogamos suplicantes que santifiques estos cirios con tu bendición. Acepta los deseos de tu pueblo, que se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos, y así merezca llegar por la senda de las virtudes a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Celebramos hoy esta fiesta de la presentación del Señor y purificación, podríamos añadir también, de nuestra Madre la Virgen. Una fiesta que conjuga lo mariano y lo cristológico, que conjuga a la Virgen con Cristo, pero que también conjuga la Navidad con la Cuaresma, con la Pasión y con la Resurrección de Jesucristo. Quizá alguno de los más mayores que estéis hoy aquí en esta iglesia recordáis un dicho que decía que hasta San Antón Pascuas son, la Pascua de la Navidad, a diferencia de la Pascua florida, que es aquella de resurrección. Y también quizá algunos conserváis todavía en vuestras casas la costumbre de mantener, especialmente el Belén, el misterio, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque antiguamente la Navidad se alargaba hasta esta fiesta de la presentación. Y justo después de la fiesta de la presentación comenzábamos unas semanas que, sin ser todavía la Cuaresma, ya eran un tiempo penitencial. Se comenzaba lo que se llamaba la Septuaginta. El Papa San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, quiso cambiar esta
estructuración del calendario litúrgico, pero aún así hoy, en la munición de entrada que hemos hecho al final de esta nave, de esta parroquia de Santiago, antes de comenzar la procesión con Nuestra Señora de la Salve, hemos escuchado una referencia a los 40 días transcurridos desde el nacimiento de Jesucristo. Y hoy, en el Evangelio, hemos escuchado también una referencia a la pasión, una referencia a los dolores de nuestra Madre la Virgen, que vería su corazón atravesado por un puñal, por una espada, y también a que Jesucristo sería puesto como signo de contradicción entre los hombres. Esto nos sirve a nosotros también para sintetizar el contenido de estos 2 días precedentes del Triduo. Por un lado, hemos hablado de la humildad de la Virgen, que la llevó a entregar su vida a Dios, que la llevó a aceptar la misión de Dios para ella, a aceptar el ser madre de su Hijo, a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno virginal al Mesías y Redentor del mundo, y también la humildad de Jesucristo, que se despojó de su rango, de su riqueza, de su condición divina, para hacerse uno de tantos, para hacerse hombre. En este tercer día del Triduo vamos a meditar sobre esta humildad que alcanza un paso más, la humildad que lleva a la obediencia que es capaz incluso de asumir el sufrimiento que incluso lleva a Jesucristo a una muerte de cruz. Me acuerdo en el seminario, seguro que don Jorge también se acuerda, en el lado derecho de la capilla, encima de las vidrieras, hay una decoración de madera y unas letras negras que pone humiliabet semet ipsum iusque ad mortem et mortem autem crucis. Se humilló a sí mismo hasta una muerte de cruz. Jesucristo nos enseña que la humildad lleva a la obediencia, que lleva al cumplimiento de la voluntad del Padre, que lleva a dar la vida. Y también la Virgen María, en este díptico que conforma su vida con la de Jesucristo, nos enseña también a dar la vida, a pasar por el sufrimiento, a cumplir hasta la extenuación con la voluntad de Dios, por amor, no por obediencia, no por obligación, no por sumisión, no por imperativo, sino por amor, y ofrecer así el sacrificio más grande que una madre puede hacer, incluso probablemente más grande que entregar su propia vida, que es entregar la vida de su único hijo. Ayer nos hacíamos esta pregunta con aquel escritor eclesiástico de la antigüedad que nos decía cur Deus homo. ¿Por qué se hizo Dios hombre? ¿Por qué se encarnó Jesucristo? Y ya ayer llegamos a una primera respuesta, un tanto parcial, que es la que aparece hoy en la profecía de Malaquías. Porque Dios quería enviar a su mensajero para que preparara el camino de los hombres hacia Dios. Pero hoy encontramos en esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos un nuevo matiz. Dios no solamente se hace hombre para traernos un mensaje, podía haber seguido suscitando profetas, podía haber enviado un ángel, podía haberse revelado por medio de su voz, sonando en los cielos, como el día del bautismo de nuestro Señor en el río Jordán, sino que Dios se hace hombre para mediar entre Dios y los hombres. Nos lo dice San Pablo, tiende una mano a los hijos de Abraham. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Porque Jesucristo no muere solamente para saldar una deuda. Porque Jesucristo no muere solamente víctima de los judíos y de los romanos. Porque Jesucristo no muere solamente fruto de una injusticia o de una herejía para los judíos de su tiempo, sino que Jesucristo muere voluntariamente, aceptando la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní, por amor a nosotros. Fijaos, los judíos celebraban un antiguo rito que era el del Yom Kippur, el día
de la expiación. Y en ese antiguo rito el sumo sacerdote, que era uno cada año, recibía 2 corderos que se le presentaban, a uno le imponía las manos para transmitir los pecados del pueblo y lo mandaba al desierto, y al otro lo ofrecía en holocausto, lo inmolaba, lo sacrificaba. Y así cada año el pueblo de Israel pensaba que sus pecados eran perdonados, pensaba que sus pecados eran expiados. Pero nosotros sabemos que ese rito no tenía validez, que ese rito no tenía valor, porque a Dios no le agradan esos sacrificios, porque Dios, el único sacrificio que pide es el de nuestra voluntad. Por eso tuvo que venir Jesucristo, para cumplir la voluntad de su Padre y para, inmolándose Él por nosotros, saldar de verdad la nota de cargo, la condena, la deuda que los hombres habían contraído con Dios a causa del pecado original. Jesucristo quiso redimirnos, quiso liberarnos, quiso saldar esa deuda que había entre nosotros y Dios, quiso ofrecerse Él como sacrificio expiatorio de una vez para siempre, para que no tuviera que morir nadie más, para que no hubiera que ofrecer las primicias del ganado o las primicias del campo, para que ofreciéndose Él, que era Dios y hombre, por amor, nosotros, los hombres, podamos ser como dioses. Esto es lo que se vaticina hoy en este Evangelio que hemos escuchado según San Lucas. Y en esto tiene una misión también de acompañante la Virgen María. La Virgen María que no murió como mártir, pero que vio su corazón traspasado por esta espada. La Virgen María que fue consciente también de cuál era el destino de su Hijo y que aún así, con esa humildad, con esa obediencia, con ese amor hacia todos los hombres, quiso presentarnos a su Hijo Jesucristo a todos nosotros. No solamente se presenta a Dios en el templo, ante Dios mismo, sino que con esta presentación la Virgen María nos lo muestra, como en esta bella talla que se venera en la parroquia de Santiago, nos lo muestra a todos nosotros y nos dice: este es el Cordero Inmaculado, este es el Cordero de Dios, este es el que ha quitado el pecado del mundo. Este es el que ha dado la vida por ti, por cada uno de los que estamos aquí, con nombre y apellidos. Hace 2000 y pico años, pero da igual, ese día la dio la vida por todos nosotros, porque nos amaba, porque desea compartir con nosotros no 33 años de nuestra mísera existencia aquí en la tierra, sino que desea compartir con nosotros la existencia eterna en el paraíso. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho humilde, Dios se ha hecho obediente, la Virgen se humilló, la Virgen obedeció a la voluntad de Dios por amor a nosotros. Jesucristo consumó el sacrificio supremo por amor a los hombres. La Virgen consumó el sacrificio de ver morir a su único Hijo por amor a todos nosotros. Y esto también nos revela un hecho muy paradigmático, pero que es también el santo y seña de nuestra fe, que en los momentos de dolor, que en los momentos de fragilidad, que es en los momentos de sufrimiento donde podemos encontrar consuelo en Dios, que es en el ofrecimiento de la propia vida, en los pequeños sacrificios cotidianos. No hace falta que seamos mártires, no hace falta que seamos héroes, no hace falta que seamos víctimas, sino que vivamos en la caridad, en el amor, que en los pequeños sufrimientos cotidianos que hacemos por amor a Dios y por amor a los demás, encontramos consuelo. La Virgen vio morir a su Hijo y estuvo al pie de la cruz, y sin embargo, ella fue la que mantuvo a los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, unidos en oración. La Virgen supo encontrar en su dolor, en su fragilidad y en su incertidumbre la esperanza, la fe y la caridad que han de guiarnos a todos nosotros en nuestra vida. Nos lo enseñan estos días también las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz, cómo la fe puede sanar las heridas más profundas, cómo la fe puede mover a la esperanza que no defrauda, cómo la entrega de la vida
puede no ser una tragedia, sino ser una entrega fecunda y amorosa por amor a Dios y a los demás. Que podamos imitar a Jesucristo y a la Virgen y seguir con humildad la voluntad del Padre, que podamos ser humildes, ser obedientes y dar la vida, aunque no de manera literal, pero por lo menos de manera metafórica, por Dios y por los demás. Que así sea.